Nuevamente en un repaso de Derecho Mercantil, un día más al pie de la lucha. Hoy, 17 de julio del año 2025, han publicado los calendarios de las fechas de exámenes de la fase privada y fase pública del examen técnico profesional en la Universidad de San Carlos. Así que vamos a estar en pie de la lucha. Vamos a estar todos los días 24/7 atentos a cualquier duda que pueda surgir y tratar de ir juntos y luchar por esta meta en común. Así que si te gusta el video, deja tu gusta y suscríbete si aún no lo estás. Somos más de 140 personas a esta hora, 8:55 de la noche. Así que pues bueno, empecemos con Derecho Mercantil. ¿Listos? Tap a la pantallita y síganme si aún no me siguen. Bueno, ya hemos visto anteriormente, ¿ok? Ya hemos visto lo que son las generalidades de los títulos de crédito, pero voy a retroalimentar así un poquito para poner en contexto a las personas que nos han conectado anteriormente. Lista con mi código, dice Eli, me parece. Bueno, primero teníamos que saber qué era un título de crédito. Un título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 385 de nuestro Código de Comercio. ¿Ok? Así que pues esa es la definición de lo que es un título de crédito. ¿Ok? La naturaleza jurídica de un título de crédito es un bien mueble, ya que este se puede enajenar, se puede transferir, se puede gravar, etc. Por lo tanto, es de naturaleza jurídica un bien mueble. Tenemos también diferentes teorías que estudian la denominación de los títulos de crédito. También recordábamos que nuestro Código de Comercio, la teoría que respalda es la teoría italiana. ¿Ok? Y tenemos diferentes características de los títulos de crédito. Tenemos la característica de literalidad y de autonomía, que en nuestra definición de título de crédito incluso aparece que se debe de cumplir literalmente lo que se consigna en el título, y la autonomía, que trae un derecho autónomo a la persona que tiene el documento en ese momento, independientemente del derecho que haya tenido la persona que anteriormente lo tenía al haberlo puesto en circulación mediante el endoso. ¿Ok? También tenemos la característica de incorporación, ya que lleva incorporado un derecho que va íntimamente ligado con el título. Es formalista, ya que los títulos de crédito deben de cumplir con ciertos requisitos para su existencia. ¿Ok? También tenemos la característica de legitimación, ya que en este caso, para que el derecho de un título pueda ser ejercitado, debe de ser expuesto. ¿Ok? También tenemos la característica de circulación, y es que el título está destinado a circular de persona a persona mediante su endoso. Y la ejecutoriedad, pues los títulos tienen fuerza ejecutiva. ¿Ok? Esas son las características de los títulos de crédito. Vimos cuáles son los requisitos generales y créanme, si nos aprendemos los requisitos del artículo 386, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la letra de cambio, va a ser mucho más fácil poder comprender cómo se compone una letra de cambio. Los requisitos generales los encontramos en el artículo 386, que son 5 requisitos generales. ¿Ok? Tenemos el nombre del título, el lugar y la fecha de creación, los derechos que incorpora el título, el lugar y la fecha del ejercicio o cumplimiento de tales derechos y la firma de quien crea el título. ¿Ok? Por lo tanto, si nos aprendemos de memoria estos requisitos generales del artículo 386, créanme que van a meter gol. ¿Ok? Van a meter gol. Tenemos una clasificación doctrinaria, pero esta es meramente de referencia, por lo tanto no la voy a decir porque es meramente referencial para que podamos entender un poco más la naturaleza de cada título, pero es más que todo de referencia, ¿ok? La que me importa a mí es la clasificación legal de los títulos de crédito, que así están reconocidos en nuestro Código de Comercio. ¿Ok? Tenemos los títulos nominativos, los títulos a la orden y los títulos al portador. Los títulos nominativos son aquellos títulos que son emitidos a favor de una persona determinada, ¿ok? Cuyo nombre se consigna literalmente en el título y que se debe de inscribir en el registro del creador. ¿Ok? Esa es la característica que en este caso diferencia a los títulos nominativos con los títulos a la orden, que estos deben de estar inscritos en el registro del creador. ¿Ok? Ahora, los títulos a la orden, de igual manera, son títulos emitidos a favor de una persona determinada, pero que no existe la necesidad de registrar
dicho título en el registro del creador. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los títulos a la orden y los títulos nominativos. Ahora los títulos al portador, pues no hay problema porque esos son títulos que no son emitidos a favor de una persona determinada. Por lo tanto, cualquier persona que sea legítima portadora podrá, con la simple exhibición, ejercer el derecho que tiene el título. ¿Ok? Bueno, estamos haciendo una retroalimentación de lo que hemos visto, contextualizando en dónde nos encontramos. Teníamos los elementos los elementos personales de los títulos de crédito, en donde encontramos los principales y los accesorios. Los elementos personales principales son tres específicamente. Tenemos al librador, girador, emisor o creador, que es la persona que encargada de crear el título de crédito. ¿Ok? Tenemos al librado, al girado u obligado, que es la persona que está obligada a pagar el título de crédito. Y tenemos al beneficiario, tomador o tenedor, que es la persona que tiene el derecho de cobro de un título de crédito. Y aparte tenemos los elementos personales accesorios que van a figurar solo si entra entra a colación la figura del endosante o del endoso y la figura del aval. ¿Ok? Encontramos el endosante, el endosatario, el avalista y el avalado. El endoso ya sabíamos que es el acto mediante el cual un sujeto denominado endosante transmite un título de crédito a favor de otro que se le denomina endosatario. ¿Ok? Es la forma legal de transmitir un título de crédito de un endosante a un endosatario. ¿Ok? Tenemos únicamente tres clases de endoso: el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. ¿Ok? Voy rápido porque esto ya lo hemos visto. Solo estamos retroalimentando un poco y contextualizando en qué parte nos encontramos. ¿Ok? Claro que sí, William, está siendo grabado y va a estar subiendo a YouTube como siempre. Bueno. El aval, pues es el acto por medio del cual una persona denominada avalista garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito a favor de una persona que se le denomina avalado. ¿Ok? Así que el avalista es el que garantiza total o parcialmente el pago de un título de crédito. Y el avalado es quien recibe la garantía. ¿Ok? Clases de aval, pues obviamente el aval puede ser total o puede ser parcial, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y también habíamos hablado un poco del protesto. El protesto es el acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica tres cosas. Uno, que el título de crédito se presentó a tiempo para su aceptación o para su pago. Dos, que el título de crédito no ha sido aceptado o no ha sido pagado. Y tres, que el título de crédito ha sido pagado o aceptado, pero de manera parcial. ¿Ok? Así que estos son las finalidades, en pocas palabras, de lo que es el protesto. Por lo tanto, el protesto es un acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título de crédito se presentó a tiempo para su aceptación o su pago. El mismo no fue aceptado o pagado, o el mismo fue pagado o aceptado, pero de manera parcial. ¿Ok? Sabemos de que el protesto es formalista, ya que debe de intervenir un notario levantando un acta notarial en el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Por lo tanto, el protesto debe intervenir el notario mediante un acta notarial de protesto. ¿Ok? Y bueno, vimos las clases de protesto, que solo hay dos clases de protesto. Tenemos el protesto por falta de aceptación, que en este caso deberá de levantarse dentro de los 2 días hábiles siguientes en que sigan a la fecha de su presentación. Y por falta de pago, pues que se deberá de levantar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento. Y pues eso era básicamente lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente, ¿ok? Así rapidito lo hemos retroalimentado para poner un poco de contexto qué es lo que habíamos repasado, ¿ok? Hasta las clases de protesto, los requisitos del protesto y las obligaciones posteriores. Bueno, ahora vamos a hablar del primer título de crédito de nuestro Código de Comercio, que es la letra de cambio. La letra de cambio la encontramos regulada entre el artículo 441 al artículo 489 de nuestro Código de Comercio. Primero tenemos que definir qué es una letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito formal
y completo que incorpora una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar y en el tiempo convenido. ¿Ok? Es aquí donde yo les decía, si ustedes se aprenden los requisitos del artículo 386, esos requisitos son la base de cualquier título de crédito. Así que esos hay que aprendérselos como que fuese el Padre Nuestro. ¿Ok? Los requisitos generales hay que aprendérselos. Solo son 5, así que no está difícil. Y pues cada título de crédito tiene sus requisitos especiales. La letra de cambio no es la excepción. Los requisitos especiales están contenidos en el artículo 441 del Código de Comercio. Pero aquí abajito yo les junté tanto los requisitos generales como los requisitos especiales para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. El nombre del título, lugar y fecha de creación, derecho que incorpora el título, lugar y fecha para el ejercicio del título, ¿ok? Y la firma del creador son los primeros 5 son los requisitos generales del artículo 386 y los últimos 3 son los requisitos especiales. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, que en este caso el librado es la persona obligada de pagar una suma determinada de dinero. Ya lo vamos a ver más adelante en los elementos personales para que no haya pierde. Y la forma de vencimiento, que también lo vamos a ver más adelante para que no haya pierde. ¿Ok? Pero estos últimos 3 son los requisitos especiales de una letra de cambio. Es acá donde juega a colación los elementos personales de la letra de cambio. Tenemos 4 elementos personales que van a entrar en juego en la letra de cambio. Primero tenemos al librador. Obviamente el librador es la persona que crea el título de crédito, ¿ok? El librado es quien recibe, ¿ok? La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, ¿ok? Prácticamente el que tiene la obligación de pagar esa orden es el librado. El aceptante es quien acepta mediante la firma la orden de pago. Básicamente, el librado se va a convertir en aceptante una vez aceptada la orden incondicional de pago. ¿Ok? Y el tenedor o tomador es quien tiene el derecho de cobro de dicho título. Ya vamos a ver más adelante porque yo tengo unos ejemplos ahí, porque yo les esquematicé como que cómo sería una letra de cambio. Así que yo creo que viendo un poquito cómo está la figurita, van a poder entender un poquito mejor. Ahora, hablemos un poco de las formas de vencimiento. Artículo 443 del Código de Comercio. Esto, a mí en lo personal, cuando me lo explicaban en la U, me hacía un montón de chibolas. Pero un montón de chibolas, mucha la forma de vencimiento, porque hay términos del Código de Comercio que son tan fumados, pero tan fumados, que yo no le entendía nada. Y no están bien explicados en el Código de Comercio. Pero yo traté de ponerlo con mis propias palabras para que ustedes lo puedan entender. Tenemos 4 formas de vencimiento, ¿ok? 4 formas en que puede vencer el título de crédito denominado, en este caso, la letra de cambio. La letra de cambio puede vencer a la vista, ¿ok? Puede vencer a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. 4 formas de vencimiento. La forma de vencimiento a la vista es cuando es pagadero desde el momento en que se presenta el título. Supongamos, se presenta el título el día de hoy, 17 de julio de 2025, pero su forma de vencimiento es a la vista. Por lo tanto, una vez presentado el día de hoy el título, el día de hoy tendrá que ser pagado también. ¿Ok? Por eso es que dice a la vista, porque será pagadero desde el momento en que se presenta el título. Listo. Ahora, a cierto tiempo vista, el plazo de vencimiento iniciará a correr desde el momento en que se aceptó el título. Aquí no es desde el momento en que se presentó, ¿ok? Aquí no es desde el momento en que se presenta, podrá ser pagado. A cierto tiempo vista, es un plazo que empezará a correr desde el momento en que la persona, mediante su firma, acepta la letra de cambio. Ya lo vamos a ver más adelante en el ejemplo, ¿ok? Pero supongamos, se presentó hoy 17 de julio, pero no fue el 17 de julio que lo firmó y lo aceptó.
lo aceptó el 18 de julio, ¿ok? Por lo tanto, a partir del 18 de julio va a correr el tiempo, ¿ok? Supongamos de que ponen 20 días a tiempo vista. Por lo tanto, a partir del 18 de julio tendrá 20 días para poder pagar la letra de cambio. ¿Ok? Como les digo, posiblemente ahorita no me están entendiendo, pero cuando veamos el ejemplo, seguramente me van a entender. Pero este es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. El 17 de julio se presentó el título, pero el chavo, en este caso, supongamos que Chachi, que me acaba de seguir, en este caso no me aceptó ese mismo día que se presentó, me aceptó el día de mañana la letra de cambio. Por lo tanto, a partir del día de mañana vamos a poner un plazo de 20 días. El plazo para que se pueda vencer, en este caso, el tiempo para pagar va a ser a partir desde que la persona acepta la letra de cambio. Ahora, a cierto tiempo fecha es básicamente lo mismo, solo que el plazo de vencimiento va a iniciar a correr no desde el momento en que se acepta el título, sino que desde el tiempo que se creó. ¿Ok? A cierto tiempo vista, el plazo inicia a correr desde el momento en que se acepta el título. A cierto tiempo fecha, el plazo empieza a correr desde el momento en que se crea el título. Ahí está la diferencia. Y a día fijo, pues es más fácil porque se establece una fecha específica para que se venza el tiempo para poder pagar el título. ¿Ok? Entonces, la letra de cambio tiene estas 4 formas de vencimiento. A la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. ¿Listo? Bueno. Hablemos también un poco de la aceptación. La aceptación puede ser de 2 formas, según nuestro Código de Comercio en el artículo 451 y 452. Puede ser obligatoria y puede ser potestativa. Va a ser obligatoria la aceptación en el caso de la letra de cambio a la vista, ¿ok? Porque se deberá de presentar el título para su aceptación dentro del año siguiente a la fecha de su creación. Por lo tanto, la aceptación tendrá que ser obligatoria. Se tendrá que presentar el título para su aceptación dentro del año siguiente a la fecha de su creación. ¿Ok? Así que se crea un título el 17 de julio, tendremos al 17 de julio del siguiente año para presentar el título para que sea aceptado. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un año para que se le pueda presentar al librado. Ahora, a la aceptación potestativa va a aplicar únicamente en los casos de la letra de cambio a día fijo y a cierto tiempo fecha, ya que la presentación del título para su aceptación al tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil anterior al vencimiento. ¿Ok? Bueno, listo, sigamos. ¿Cuál es la forma de aceptación que regula nuestro Código de Comercio? La aceptación se podrá hacer constar en la letra de cambio misma por medio de la palabra acepto u otro equivalente junto con la firma del librado. ¿Ok? La aceptación se hará constar en la letra de cambio misma por medio de la palabra acepto u otro equivalente y la firma del librado. ¿Existe una fecha de aceptación? Es imperativo, obviamente, es imperativo colocar la fecha en que se está aceptando la letra de cambio, pero en los casos de la letra de cambio a la vista y la letra de cambio a cierto tiempo vista. ¿Ok? Gracias, Mario, por la donación. Te lo agradezco mucho. ¿Ok? Bueno, el aceptante deberá de indicar. Aquí vamos a bloquear a este compañero que se quiere pasar de gracioso. Listo. Bueno, la fecha de aceptación se tendrá que colocar en el título. ¿Ok? El aceptante deberá indicar que aceptó. Y si lo omite, pues podrá el tenedor poner la palabra, en este caso, que se acepta, ¿ok? ¿Qué otra cosa con respecto a la letra de cambio? El pago, ¿ok? El pago, en este caso,
La letra de cambio deberá de presentarse para su pago al día de vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. ¿Ok? Esto aplica para la letra de cambio a cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha y a día fijo. Pero obviamente se podrá realizar con anticipación. Solo establece cuál es el día legalmente que se debe de presentar para su pago una letra de cambio. En la letra de cambio, ¿ok? En la letra de cambio no será necesario protestar. En este caso, la letra de cambio no será necesario protestarlo. Va a ser a discreción de las partes involucradas si desean ponerlo libre de protesto o con protesto. ¿Ok? Bueno, a ver, démosle tap tap a la pantallita, por favor, compañeros. Démosle tap 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 y compartamos el en vivo. Síganme si aún no me siguen el día de hoy, porque hemos terminado la parte, en este caso teórica, de la letra de cambio y les voy a enseñar un ejemplo de cómo quedaría la letra de cambio. ¿Ok? Porque miren, yo me esforcé bastante, les soy sincero, y aquí les puse unos ejemplos aquí abajito de cómo sería una letra de cambio. Esta yo las creé, ¿ok? Pero antes de pasar a los ejemplos de la letra de cambio, tenemos que establecer, se volvió loca mi perrita, mucha. Tenemos que establecer cuál es la forma de librarse una letra de cambio, ¿ok? La letra de cambio se puede librar de 3 maneras. Se puede librar a propio cargo, a propia orden y a cargo de un tercero, ¿ok? Las formas de librarse una letra de cambio va a ser a propio cargo, a propia orden y a cargo de un tercero. ¿Qué significa cuando es a propio cargo? Bueno, va a ser a propio cargo cuando el librador, en este caso, quien crea el título de crédito y el librado, quien tiene la orden de pago, son la misma persona y el tenedor es otra. Por lo tanto, el librador y el librado son una misma persona. ¿Ok? Son una misma persona y el tenedor o el beneficiario es otra persona. Por lo tanto, aquí será a propio cargo, ya que la misma persona que tiene la orden de pago es quien va a crear el título. Y quien se va a aprovechar de esta orden de pago va a ser un beneficiario que será otra persona. Eso es a propio cargo. A propia orden es cuando el librador, en este caso, quien crea el título de crédito, y el tenedor o beneficiario, quien tiene el derecho de cobro, son la misma persona. ¿Ok? Y el librado, quien tiene la obligación de pagar, es otra persona. Por lo tanto, aquí el librador y el beneficiario van a ser la misma persona. ¿Ok? Así que el mismo que tiene el derecho de cobrar va a crear el título de crédito y, en este caso, el librado va a ser otra persona diferente. Ahora, va a ser a cargo de un tercero cuando el librador, el librado y el tenedor son 3 personas diferentes. ¿Ok? Cuando el librado y el ¿Ok? Básicamente esas son las formas de librarse. A propio cargo cuando el librador y el librado son la misma persona. A propia orden cuando el librador y el tenedor son la misma persona. Y a cargo de un tercero cuando las 3 figuras sean diferentes personas. ¿Listo? Vamos, un gran aplauso porque hemos terminado la parte doctrinaria de la letra de cambio. Ahora vamos a ejemplificar un poco cómo quedaría la letra de cambio. Les puse 3 ejemplos. Vamos a ir desde la más fácil hasta la más difícil. Listo, démosle tap tap a la pantallita, compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen a día de hoy. ¿Ok? Bueno, listo. Aquí, por ejemplo, aquí abajito tenemos el primer ejemplo. Esta es una letra de cambio a la vista y a propia orden. A la vista, ¿por qué? Porque va a ser pagadero al momento en que se presente el título, la forma de vencimiento. Y a propia orden, porque en este caso el librador y el beneficiario son la misma persona. Y el librado va a ser otra persona diferente, pero lo vamos a entender mucho mejor en base
a este esquemita de cómo quedaría la letra de cambio. ¿Ok? E incluso, para hacerlo un poco más fácil para su entendimiento, yo aquí a la par les puse cuál es el numeral del requisito que se está cumpliendo, para que ustedes puedan asimilar y encajar los requisitos generales y los requisitos especiales. Por ejemplo, acá, el título, el nombre del título de crédito es el numeral 1 del requisito general, letra de cambio. El numeral 2, ¿ok? El numeral 2 de lo que es el requisito general es la fecha y el lugar de su creación. Guatemala, 17 de julio de 2025. Numeral 2, requisito general. ¿Ok? Luego nos vamos al contenido de la letra de cambio. Vamos a ir viendo primero los requisitos generales y después voy a mencionar cuáles son los especiales que se ejemplifican acá. El numeral 3 de los requisitos generales es el derecho que incorpora el título de crédito. En este caso, incorpora una orden incondicional de pagar al señor tal la suma de 10,000 quetzales. Por lo tanto, aquí tenemos el numeral 3 de los requisitos generales. El numeral 4 es el lugar y la fecha de su cumplimiento o del ejercicio de tal derecho. Aquí abajito tenemos el lugar, ¿ok? Del cumplimiento de tal derecho. No ponemos la fecha porque como es a la vista, por lo tanto no será necesario poner la fecha, ¿ok? Solo se pondrá el lugar para el cumplimiento de dicha obligación. Numeral 4 de los requisitos generales. Y el numeral 5 es la firma del librador, ¿ok? Aquí se los puse. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos especiales? El primer requisito especial de una letra de cambio era colocar la orden incondicional de pago de tal suma determinada de dinero, ¿ok? Que básicamente es el mismo que el numeral 3 de los requisitos generales. Por lo tanto, el numeral 3 del artículo 386 y el numeral 1 del artículo 400, ¿qué era este? No me recuerdo. 441 son básicamente el mismo, ¿ok? La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El numeral 2 de los requisitos especiales, ¿ok? Acá lo tenemos aquí abajito, que es el nombre del librado. Acá lo tenemos aquí abajito, ¿ok? Numeral 2 de requisitos especiales. Y el numeral 3, ¿ok? El numeral 3 es la forma de vencimiento, que será a la vista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí entran en juego tanto los requisitos generales como los requisitos especiales. Y así quedaría ejemplificada una letra de cambio a la vista y a propia orden. ¿Por qué a propia orden? Porque Juan López es el librador y también es el tenedor. Es quien crea el título, pero también es quien va a recibir los 10,000 quetzales. ¿Ok? Y el pobre Luis Sosa es el obligado de pagar esa orden incondicional de 10,000 quetzales. ¿Ok? Juan López librador, Juan López tenedor, Luis Sosa librado. Dos personas diferentes. Primer ejemplo de la letra de cambio. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Les pareció interesante cómo está ejemplificado una letra de cambio? ¿Tienen alguna duda? Antes de pasar a un nivel más alto, ¿ok? Porque vamos a ver tres modalidades de la letra de cambio, ¿ok? Solo quiero saber si quedó claro la más fácil. ¿Qué otro título veremos? Dice Kat, el pagaré y la mitad de la parte del cheque, ¿ok? ¿Quedó alguna duda con respecto a este ejemplo de la letra de cambio? ¿No? Excelente. ¿Listo? Bueno, yo creo que no quedó ninguna duda con esta primera parte, por lo tanto, sigamos al siguiente ejemplo de la letra de cambio. Acá tenemos otra modalidad de otro tipo de letra de cambio, ¿ok? Acá vamos a ejemplificar una letra de cambio documentada. Aquí abajito les puse en qué consiste. Bueno,
Una letra de cambio documentada la encontramos regulada en el artículo 450 del Código de Comercio. La letra de cambio documentada son aquellas letras de cambio que van acompañadas de documentos y obligará al tenedor de la letra de cambio a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la letra de cambio. Se las ejemplifico con palabras más fáciles. La letra de cambio va a ir acompañada de documentos esencialmente importantes. Ok, supongamos que la letra de cambio por una orden incondicional de 10,000 quetzales va a incluir no solo esta orden incondicional, sino que el que va a pagar los 10,000 quetzales va a recibir documentación importante. Ok, aquí va a ser un intercambio de cosas. La letra de cambio va a ser más enfocada, en este caso, a documentar este intercambio. En este caso, el librador y el tenedor van a recibir los 10,000 quetzales. Y el librado, quien va a pagar los 10,000 quetzales, va a recibir esta documentación. Por lo tanto, es una letra de cambio documentada. ¿Listo? Bueno, entendiendo un poco mejor en qué consiste esta letra de cambio documentada, vamos a establecer que esta será una letra de cambio documentada a cierto tiempo vista, a propia orden y con protesto. Ya se dieron cuenta que aquí le agregamos muchas más figuras que hemos visto anteriormente para que puedan quedar aún más claras. La esencia de la letra de cambio va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo Juan López, en este caso, va a seguir siendo Juan López, el librador, y el beneficiario va a seguir siendo él, Juan López, y Luis Sosa va a seguir siendo el librado, el que está obligado a pagar los 10,000 quetzales. ¿Qué es lo que va a variar acá? La forma de vencimiento. Si se dan cuenta, aquí no dice a la vista, aquí dice a 20 días vista. Se recuerdan que a cierto tiempo vista, el tiempo de su vencimiento empezará a correr desde el momento en que se acepte. Por lo tanto, Luis Sosa aceptó la letra de cambio el 26 de julio de 2025. La letra de cambio se creó el 17 de julio, el día de hoy, pero el plazo que nos va a importar es el 26 de julio, que es la fecha, ¿ok? Que es la fecha en que se aceptó la letra de cambio. Tenemos 20 días para pagar la letra de cambio. Ya ven cómo queda mucho mejor ejemplificado cuando lo vemos ya plasmado en una gráfica de cómo quedaría la letra de cambio. Ahí yo creo que lo entendemos mucho mejor, más que con la definición del Código de Comercio. Si lo practicamos, yo le diría que como parte de su práctica de derecho mercantil, se pongan a redactar los títulos de crédito, la letra de cambio, el pagaré, un cheque. Practiquen, ¿ok? Practiquen para poder entender mucho mejor cuáles son los requisitos generales, cuáles son los requisitos especiales y cómo quedan plasmadas todas las figuras, ¿ok? Aquí yo lo ejemplifiqué, pero no tiene que quedar específicamente así, solo es para un mejor entendimiento. Listo, por lo tanto, todo lo demás va a ser básicamente lo mismo. Si se dan cuenta, en todo va a ser una letra de cambio documentada, se tiene que agregar esta cláusula. ¿Ok? Documento contra aceptación, pero para entender un poco mejor esta cláusula, remítanse al artículo 450 del Código de Comercio para entender un poco mejor en qué consiste esta cláusula. En este caso, pues ustedes ya saben que en la letra de cambio no será necesario que se haga con protesto, pero obviamente va a quedar a potestad de las partes involucradas. En este caso, la letra de cambio contiene un protesto. O sea, si en dado caso no acepta o no paga a tiempo, podrá ser protestado. ¿Ok? Podrá ser protestado. Listo. ¿Alguna duda con respecto a esta modalidad
de letra de cambio? ¿Quedó alguna duda o quedó bastante claro? A ver, compañeros, ¿me pueden decir si entendimos un poco mejor esta segunda modalidad? Si ya se dieron cuenta, aquí le agregamos un poco más de dificultad, pero es para entender todos los requisitos. A ver, compañeros, quiero ver sus comentarios. Y si no, pues déjenme un full de corazoncitos. Somos más de 220 personas a esta hora, 9:30 de la noche, así que les agradezco un montón. ¿Quedó bastante clara esta parte, compañeros y compañeras? ¿Quedó claro? Creo que sí, ¿no? Yo creo que no hay dudas, compañeros. Si no pasamos, puede repetir los requisitos en la primera letra. Ok, vuelvo y repito. Yo creo que la clave está en entender, primero, memorizarse el artículo 386. Esa es la clave, ¿ok? Una vez te memorizaste el artículo 386, vas a poder acá señalar cuáles son. El numeral 1 del artículo 386 es el nombre del título. Check. Cumplimos. El numeral 2 del artículo 386 es la fecha y lugar de creación. Guatemala, 17 de julio de 2025. Check. Cumplimos. El tercer numeral del artículo 386 es la descripción del derecho que incorpora el título. Pero si te das cuenta, el numeral 3 y el numeral 1 de los requisitos especiales son básicamente el mismo. Por lo tanto, la descripción es la orden incondicional de pagarle al señor Juan López la suma de 10,000 quetzales. Check. Cumplimos. Numeral 4 de los requisitos generales es el lugar y fecha para su cumplimiento. En la octava calle 5-61 de la zona 1. No ponemos fecha porque se va a hacer pagadero a la vista. Por lo tanto, check. Cumplimos. Y el numeral 5 del artículo 386 es la firma del librador. Acá tenemos la firma de Juan López. Check. Ya cumplimos los 5 requisitos del artículo 386. Y después procedemos con los especiales. El numeral 1 de los requisitos especiales de la letra de cambio es la orden incondicional de pagar al señor Juan López la suma de 10,000 quetzales. Check. El numeral 2 de los requisitos especiales es el nombre del librado. Luis Sosa. Check. Cumplimos. Y el numeral 3, ¿ok? El numeral 3 será la forma de vencimiento. Como es a la vista, ya lo plasmamos acá. Check. Y ahí cumplimos con los requisitos generales y cumplimos con los requisitos especiales. ¿Quedó claro, Wendy? ¿Quedó claro? Yo creo que será más fácil que tú puedas hacer la letra de cambio más fácil para que después tú le aumentes la dificultad acá, pero si te das cuenta no va a variar básicamente nada. En esta lo único que va a variar es la forma de vencimiento, si se dan cuenta. La forma de vencimiento, la cláusula de documento contra aceptación, porque es una letra de cambio documentada, y que va a estar con protesto. Básicamente eso es lo único que cambia, ¿ok? Pero la base de la letra de cambio va a seguir siendo la misma. Y pasamos al último ejemplo, a los últimos 2 ejemplos. Acá tenemos una letra de cambio a cierto tiempo fecha. Es otra forma de vencimiento. A cargo de un tercero y esta está libre de protesto. Por lo tanto, a cierto tiempo fecha va a ser que el plazo va a correr, el plazo de su vencimiento va a correr desde el momento en que se creó el título. ¿Ok? Las 3 figuras van a ser 3 personas diferentes. Si se dan cuenta, aquí hay 3 nombres, porque cada uno es una figura diferente. Y libre de protesto, pues que básicamente no se va a poder protestar. Pero si se dan cuenta, la base de la letra de cambio va a seguir siendo la misma. Numeral 1, numeral 2,
Numeral 3, la orden incondicional de pago. Numeral 4, el lugar de cumplimiento. El numeral 5, la firma del librador. Numeral 1, la orden incondicional de pago. Numeral 2, el nombre del librado. Y numeral 3, la fecha de vencimiento, que es a 30 días fecha. O sea que a partir del 17 de julio tendremos 30 días para hacer efectiva el pago de la letra de cambio. ¿Listo? Yo creo que está quedando súper claro, mucha. Está súper nítido de cómo estamos aprendiendo la ejemplificación de las letras de cambio. Y después la última modalidad va a ser una letra de cambio a día fijo a propio cargo, que creo que esta es la más fácil, porque aquí sí estipulamos un día fijo en que vencerá el plazo para pagar la letra de cambio, que es a 16 de agosto de 2025, ¿ok? Y a propio cargo, pues en este caso, tanto el librado como el librador van a ser la misma persona. El librador es quien crea el título y el librado es quien tiene que pagar los 10,000 quetzales. Y Wilmer López, que es el beneficiario, va a ser otra persona diferente. Pero lo demás, básicamente, es la misma base de la letra de cambio. ¿Qué tal, compañeros? ¿Lo hemos entendido bien? A ver, démosle tap a la pantallita si hemos comprendido de la mejor manera, por favor. Compartamos el en vivo y denle en el follow si les quedó súper claro. ¿Ok? Quiero saber que les quedó súper claro para poder pasar al pagaré. A ver. ¿Qué me dicen? Chilero los ejemplos, ¿verdad? Así con colorcitos y todo. Bien calidad. Gracias, Floridalma, por la rosita. Te lo agradezco mucho. Nítido, dice Mary. Me parece. Yo creo que sí quedó bastante bien explicado, ¿no? Sí quedó bastante bien explicado. Muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, listo. Entonces, sabiendo que quedó bien explicado, pasemos al pagaré. ¿Ok? Pasemos al pagaré. A ver, compañeros, son las 9:30. Estamos casi llegando a la hora de nuestro repaso. Ahora les pregunto, el pagaré es más corto, ¿ok? Pero ¿quieren que nos quedemos solo viendo el pagaré y con eso cerramos? ¿O vemos la primera parte del cheque? ¿Ok? Porque como el cheque es bastante largo, lo dividí en dos partes, ¿ok? Lo dividí en parte 1 de cheque y parte 2 de cheque. Sigamos, dice Mary, yo porque mañana tienen que ir a trabajar, no me quiero alargar mucho más. Hasta las 10. Es que dice Jacqueline, el pagaré. Es que tengo que pensar en las personas que tienen que ir a trabajar mañana, mucha. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a ver solo el pagaré, ¿ok? Vamos a ver solo el pagaré. Y el día sábado que tengamos nuestro repaso semanal, vemos el cheque completo. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Sí, dice Eve. Bueno, listo, de acuerdo. Desacuerdo, dice Yoshi. Es que tengo que ponerme a pensar en los compañeros que en este caso trabajan el día de mañana. ¿A qué hora es el repaso del sábado? Dice Kat. Fíjate que el día sábado vamos a hacer nuestra velada, pero vamos a dividir nuestro en vivo en dos partes. La parte 1 va a ser el repaso semanal, ¿ok? Va a ser el repaso semanal que va a comenzar a las 5 de la tarde, ¿ok? 5 de la tarde el repaso semanal, el cual va a durar una hora o un par de horas, ¿ok? Después descansaremos una media hora y a partir de las 7:30 o 8 iniciaremos nuestra velada, ¿ok? Que el día de mañana les estaré subiendo las dinámicas que vamos a hacer en esa velada, ¿ok? Por lo tanto, el repaso semanal como tal va a durar 2 horas, de 5 de la tarde a 6:30 o 7 de la noche más o menos. Y a partir de las 8 vamos a iniciar con nuestra velada que va a ser más dinámica, ¿ok? No va a ser tanto clase, sino que va a ser más dinámica. ¿Listo? Bueno, y igual mañana, pues mañana tenemos derecho procesal y los espero siempre entre 7 y 8 de la noche. ¿Ah, mucha? Bueno, cerremos con el pagaré, pues. El pagaré lo encontramos regulado entre el artículo 490 y 493 del Código de Comercio. El pagaré es un título formal y completo por medio del cual se incorpora
una promesa incondicional de pagar una suma de dinero en tiempo y lugar establecido. Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia entre la primera diferencia entre la letra de cambio y el pagaré, y es que la letra de cambio incluye una orden incondicional de pagar una suma de dinero. El pagaré incluye una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Y aquí puse de igual manera los requisitos, ¿verdad? Requisitos generales, artículo 386, los primeros 5 son requisitos generales y los requisitos especiales que están en el artículo 490 los puse aquí abajito, que básicamente son los mismos, solo omitiendo la forma de vencimiento, pero lo demás va a ser lo mismo que el de una letra de cambio. Se debe de colocar la promesa incondicional de pagar una suma de dinero y el nombre de la persona a cuyo favor está el pagaré. ¿Ok? Son los únicos dos requisitos especiales. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los elementos personales del pagaré? El librador y el librado son la misma persona. ¿Ok? Ojo con esto. El librador y el librado son la misma persona. Es la persona que crea el título, pero que también promete pagar la suma de dinero. Y el beneficiario o tenedor es la persona que posee el pagaré a quien se le va a pagar a favor. Aquí van a ver solo dos personas, librador y librado, que es la misma persona, y el beneficiario o tenedor, que va a ser otra persona diferente. ¿Listo? Bueno, a diferencia de la letra de cambio, solo existen dos formas de vencimiento del pagaré. El pagaré solo podrá vencer a la vista o a día fijo. ¿Qué quiere decir? Que solo podrá ser pagadero al momento de su presentación o se puede establecer una fecha específica para su pago. No podrá ser a cierto tiempo vista ni tampoco podrá ser a cierto tiempo fecha. Solo podrá ser a la vista o a día fijo. Y también solo tiene una forma de librarse. No podrá ser a propia orden o a cargo de un tercero, únicamente será a propio cargo, ya que como lo vimos en los elementos personales, el librador y el librado son la misma persona, ¿ok? Por lo tanto, va a ser a propio cargo. Y establecemos la supletoriedad porque son aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones de la letra de cambio, ¿ok? Por lo tanto, es importante mencionar de que supletoriamente se pueden utilizar disposiciones de la letra de cambio con el pagaré, como por ejemplo con el protesto. El protesto se va a utilizar de la misma manera de la letra de cambio con el pagaré. ¿Ok? Listo. Tap, tap a la pantallita que ya estamos terminando, compañeros. Ya estamos terminando. Démosle tap, 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 tap. O síganme si aún no me siguen el día de hoy. Por favor, estamos terminando el en vivo. Así que les agradezco mucho que puedan dejar esa tanda de corazoncitos. Y síganme si aún no me siguen a día de hoy. Y aquí tenemos pues otra ejemplificación de cómo se vería un pagaré. Básicamente es igual. El pagaré es casi igual que una letra de cambio. Lo único, pues aquí hice lo mismo que en los ejemplos de arriba, ¿no? Numeral 1 del artículo 386, el nombre del título. Numeral 2, lugar y fecha. Numeral 3, el contenido básicamente, ¿no? La promesa incondicional de pagar al señor tal la suma de 10,000 quetzales exactos. ¿Ok? Acá tenemos el numeral 3. Numeral 4, ya sabemos que está aquí abajito, que aquí sí tenemos que colocar la fecha y el lugar del ejercicio de ese derecho, numeral 4, y numeral 5, que está la firma del librador. Ok, si se dan cuenta, aquí se ven bien cuáles son los 5 requisitos generales y los dos requisitos especiales, que será la promesa incondicional de pagar al señor tal la suma de 10,000 quetzales, acá lo tenemos, y el numeral 2 de los requisitos especiales que lo tenemos acá, que se tiene que colocar el nombre a favor, quién está, el pagaré. Listo. Chávez sí será subido a YouTube, como siempre.
¿Ok? Cuenten con eso. Así que aquí entran los 5 requisitos del 386 y los 2 requisitos del 490. No hay pierde. Acá se coloca, pues, yo, Juan López Pérez, si se dan cuenta, es la misma persona, el librador y librado, con el que firma acá. Juan López Pérez, mediante este único pagaré, prometo incondicionalmente el pago al señor Horacio Pérez Pérez, la suma de 10,000 quetzales exactos, ¿ok? El 25 de julio de 2025 sobre la 22 calle A 22-05 de la zona 5 de la ciudad capital, residencia del señor Horacio Pérez Pérez. ¿Ok? Listo. Y pues este se le puede colocar libre de protesto o con protesto porque sabemos que la disposición de la letra de cambio también aplica para el pagaré. Bueno, y con esto vamos a terminar, compañeros. Vamos a terminar con un pequeño cuadrito de cuáles son, ¿ok? Es capaz que da tu dirección, Bayoshi. Vamos a colocar aquí las diferencias entre la letra de cambio y el pagaré, ¿ok? Para que quede totalmente claro. La letra de cambio es una orden incondicional de pagar una suma de dinero. El pagaré es la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Primera diferencia. Segunda diferencia con respecto a su forma de vencimiento. La letra de cambio tiene 4 formas: a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. El pagaré solo tiene dos formas de vencimiento: a la vista y a día fijo. Y por último, con respecto a la forma de librarse. La letra de cambio pueden aplicarse las 3 formas: a propio cargo, ¿ok? Si el librador y el librado son la misma persona, ¿ok? A propia orden, sí, en este caso, el librador y el beneficiario son la misma persona. Y en el pagaré solo puede aplicarse una forma de librarse, que será a propio cargo, porque el librador y el librado son la misma persona y el beneficiario va a ser una persona diferente. Así que, bueno, compañeros, un gran aplauso para cada uno de ustedes. Por favor, un aplauso. Hago la reverencia con ustedes. Así que espero que les haya gustado mucho este repaso de derecho mercantil. Eh, Así que de verdad espero que hayan entendido muy bien los temas. Voy a cerrar con YouTube y me voy a quedar unos minutos más con ustedes en TikTok para solucionar alguna duda o dar algún anuncio final. Así que YouTube, un gran abrazo, compañeros. Denle su manita arriba. Suscríbanse si aún no lo están. Y ya saben, nos vemos el día de mañana con otro repaso más. Chao.